Un saludo muy cordial para todos los participantes en este diplomado. Es una experiencia indiscutiblemente supremamente interesante que con seguridad va a traer unos resultados maravillosos para la vida de las comunidades de este país. Por eso muchas gracias a los organizadores de este evento por haber tenido la idea de desarrollar esta iniciativa. Es muy impactante, muy inspirador para las acciones de quienes tenemos que ver con el área de la salud. La presentación que vamos a hacer surge de los conceptos que utilizamos, surgen del trabajo que hemos realizado durante los últimos meses en el Departamento de Atención Odontológica Integrada de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Por eso le agradezco también a mis compañeros Mauricio Molano, Diego Gil, Weimar Rivera, Humberto Franco, Sandra Zuluaga y Sebastián Sepúlveda. Con muchas reuniones, con muchas horas de discusión y de reflexión sobre las implicaciones que esta pandemia tiene sobre la práctica odontológica, hemos recogido una serie de ideas que son las que voy a presentar el día de hoy. Vamos a poner la presentación. Y demos inicio al tema. En primer lugar, pues, es muy importante mencionar que para hablar de los protocolos, del protocolo para la atención odontológica, pues tenemos que tener unos conceptos básicos que enmarquen, que hagan un encuadre para este tema. El primero de ellos es el trabajo de los odontólogos, la actividad de la odontología como profesión, denominada práctica odontológica. La Organización Panamericana de la Salud define la práctica odontológica como la respuesta científica, social y ética a las necesidades de salud bucal de la comunidad. Y esto tiene que ver con la interacción de muchas personas, los prestadores de los servicios, las entidades que forman, los profesionales, el personal técnico, las instituciones y gremios donde interactuamos todos los que tenemos que ver con esta, y por supuesto la comunidad. Es decir, no es una respuesta solamente de quienes elegimos esta profesión, tiene que ver todas las personas y por eso los grupos que participan en este diplomado de alguna manera están relacionados con la práctica odontológica. También hay unos medios para entregar esa respuesta: el conocimiento, el saber común, la práctica formal, la tecnología, los dispositivos y los insumos que utilizamos para nuestra labor. Y las necesidades es el tercer elemento que podemos mencionar en esa respuesta, que están definidas por la demanda y la oferta de servicios y tiene que ver con el acceso a la salud bucal como concepto. Otro aspecto básico en estos días fundamentalmente ha sido la transformación digital, protagonismo indiscutible durante la pandemia. Desde hace un tiempo estamos entrando en lo que los teóricos han denominado la cuarta revolución industrial, la utilización de los sistemas digitales en la vida, en la cotidianidad, en las relaciones entre las personas y en la relación de las personas con las cosas. Yo creo que todos hemos vivido de una manera acelerada la irrupción de esta cuarta revolución industrial en la sociedad moderna. Y el otro concepto básico es la bioseguridad, entendiendo la bioseguridad como la prestación de servicios donde se garantice no solo el efecto en la medida de lo posible o de acuerdo pues a las implicaciones de los servicios que se presten, sino como a no causar daños adicionales. En Colombia, el decreto 1011 de 2006 define el sistema obligatorio de garantía de la calidad y específicamente uno de sus componentes, el Sistema Único de Habilitación, con una resolución muy reciente que reemplazó otras anteriores, es la resolución 3100 del 2019, está las condiciones mínimas que debe tener cualquier prestador de servicios de salud para
funcionar de acuerdo con los estándares de calidad que se requieren. Estas normas y muchas otras que han existido, que tienen relación directa con el Sistema Único de Alimentación, que se han reemplazado por otras y que seguirán saliendo, se concatenan con otros sistemas de gestión de calidad y particularmente vamos a hacer referencia al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Decreto 1012 del 2015, marcando la bioseguridad en este marco de decretos y normas que definen las condiciones que debemos cumplir los prestadores de servicios de salud para prestar unos servicios donde se asegure la seguridad, valga la redundancia, del paciente, de los prestadores y de la comunidad en general. En términos específicos de la pandemia COVID-19 hay un marco normativo que vamos a mencionar. Solamente haremos referencia a algunas de las normas que desde nuestro punto de vista son las más relevantes para tener referentes en el momento de establecer un protocolo para la atención. Primero, la declaratoria de emergencia sanitaria, la vigente hasta el 31 de agosto, la última decreto que la declaró, que fue la resolución 844 del 26 de mayo, la resolución 990, que reemplazó otras resoluciones anteriores, donde se establecen las medidas de confinamiento regulado de acuerdo a características de las sociedades. Puede ser confinamientos voluntarios y obligatorios, dependiendo del grupo de edad, dependiendo del nombre de identificación, dependiendo de otras características de los grupos poblacionales y modulados por las autoridades, gobiernos departamentales y locales, es decir, los gobernadores y los alcaldes aplican estas medidas de confinamiento de acuerdo a circunstancias propias de su región, de su ciudad, de sus localidades. Y también hay unas excepciones. La primera de ellas es la asistencia y prestación a los servicios de salud. Otra norma importantísima en este desarrollo de la pandemia ha sido la resolución 666 del Ministerio de Trabajo, en la que se regulan los entornos laborales, los comportamientos de las empresas, las personas y los usuarios en los entornos laborales. Entrando ya más en detalle en el tema de salud, el Ministerio de Salud expidió la resolución 536 que adopta el plan de acción, un documento elaborado por el mismo ministerio con la referencia PSS 01. Y ese plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de pandemia tuvo otros complementos. Y voy a mencionar fundamentalmente el documento de orientaciones para la restauración gradual de los servicios de salud, que tiene como referencia PSSS 05. Estos dos documentos van a ser claves en todo el desarrollo del contenido que vamos a hacer en adelante. Y hay otras normas, muchísimas normas, que no tendríamos ni tiempo ni el conocimiento suficiente para explorarlas con detalle, pero también vamos a utilizar como concepto base la resolución 539 del 15 de abril de 2020, mediante la cual el Ministerio definió el lineamiento de bioseguridad para la prestación de servicios relacionados con la atención en salud bucal. Esta norma es la base conceptual para el diseño de los protocolos en odontología. Y hay muchísimas otras normas, no las vamos a mencionar todas, solamente nos vamos a concentrar en este grupo que arranca con la declaratoria de emergencia sanitaria, que tiene que ver con el control de los entornos laborales, con los confinamientos, el plan de acción, las orientaciones para la restauración y los lineamientos de bioseguridad para la prestación de servicios de atención odontológica. La resolución 536 y de ella los dos documentos de trabajo que tienen que ver con el diseño de protocolos. Hay unos conceptos básicos. Es posible atender actividades odontológicas urgentes. En la resolución 536 y en el plan de acción, pues se adoptó la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la necesidad de suspender las consultas odontológicas por el alto riesgo de contagio que ella implica, excepto situaciones urgentes. En el documento de orientaciones para la restauración se autoriza la atención odontológica general especializada de carácter prioritario no urgente.
Es decir, aquellos tratamientos iniciados o aquellas situaciones de salud que puedan significar riesgos posteriores, pues adquieren un carácter prioritario y pueden ser objeto de atención odontológica. También se habló de levantar las restricciones para las actividades de promoción y prevención, de acuerdo a los grupos de vida poblacionales, pero teniendo en cuenta las restricciones de movilidad definidas en los decretos de confinamiento, mayores de 70 años, menores de 18. Es decir, podemos hacer actividades de urgencia, consultas priorizadas y atenciones de promoción y prevención para grupos específicos. Lo mismo que hacer uso de tomas de radiografías odontológicas como elementos de apoyo diagnóstico. Estas actividades de urgencias, atenciones priorizadas, acciones de promoción y prevención y toma de radiografías odontológicas tienen una base común que es el concepto del odontólogo que las va a hacer. Es decir, la categorización de actividades urgentes, priorizadas o de promoción y prevención es responsabilidad del odontólogo desde su idoneidad. Cada quien decidirá si atiende la urgencia, si considera una consulta como priorizada o si realiza actividades de promoción. Las únicas actividades que están definitivamente con limitaciones completas son las actividades de odontología cosmética, que son tratamientos que no tienen ninguna prioridad en función del estado de salud del paciente. Este concepto de la idoneidad del odontólogo para definir, para categorizar qué es urgente, viene desde el Código de Ética del Odontólogo Colombiano, desde 1989, y en su decreto reglamentario 490 de 1990. La resolución 539, que es la que definió los lineamientos de bioseguridad, realmente la resolución dice que es el Ministerio de Salud la única entidad encargada de definir las condiciones de atención, de los requerimientos de bioseguridad para la atención durante la pandemia, y se expresó mediante el documento GIPS 31 con un lineamiento de bioseguridad para la atención odontológica. Este documento es de obligatorio cumplimiento y tiene una articulación clarísima con los manuales de buenas prácticas de asepsia y bioseguridad que exigen el sistema obligatorio de garantía de la calidad, específicamente en lo que tiene que ver con el sistema único de habilitación. Y también tiene un relacionamiento directo con las normas que regulan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Después de ver este contexto normativo, entonces empecemos a hablar un poco de la metodología para el diseño del protocolo. Un protocolo es una serie de actividades sistemáticamente diseñadas, sistemáticamente planeadas, sistemáticamente aplicadas y sistemáticamente monitoreadas mediante modelos de control de actividades. Y voy a utilizar repetidamente la palabra sistemática. Estas actividades sistemáticas deben aplicarse antes, durante y después de cada consulta. Es decir, un protocolo es una suma de actividades que se realizan antes, durante y después de la consulta, dirigidas a públicos específicos, es decir, a las personas que participamos en el proceso de atención odontológica. Estos públicos, que son los pacientes y sus acompañantes, concepto que se puede extender a las familias de quienes hacen uso de los servicios, los odontólogos, las auxiliares, el personal de apoyo administrativo y de logística que interviene en el procedimiento, los proveedores de insumos, laboratorios dentales, en fin, todas las personas que nos acompañan en la práctica y otros, cualquier grupo, cualquier persona que haga parte directa o indirectamente de la práctica odontológica será objeto de esas actividades sistemáticas definidas para antes, durante y después de la consulta. Es decir, el protocolo es un listado en el que se indican cuáles actividades se realizan, a quién se dirigen y en el momento en que se deben aplicar. Y todos estos listados, bien documentados y presentados de la mejor manera posible para que sean comprensibles por todos los públicos objetivos, pues constituyen un protocolo.
Este diseño de actividades se hace con unos criterios metodológicos, que el más importante, la columna vertebral de este diseño, es lo que se denomina la jerarquía de control. Es un concepto que viene de las normas que han dado soporte conceptual a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicamente las normas OXAS 18001. El sistema OXAS es un sistema de gestión de calidad precisamente para la seguridad de las personas en el trabajo. Y la jerarquía de controles dice que un riesgo se tiene que enfrentar sistemáticamente. Pues, la mejor manera de enfrentarlo es eliminarlo. Si no se puede eliminar, hay que tratar de sustituirlo. Si no se puede eliminar o sustituir, pues hay que aislar a las personas del peligro mediante controles de ingeniería. Y además, con menos efectividad que la eliminación y la sustitución y que el aislamiento de las personas, pues se debe revisar la manera de hacer las cosas, cambiar los procesos. Y además de cambiar los procesos, pues utilizar todos los elementos de protección personal que sea posible para reducir el riesgo de entrar en contacto precisamente con el riesgo. Es muy importante aclarar que el único control efectivo es la eliminación. Los elementos de protección personal son mucho menos efectivos, pero hay que definir el protocolo en función de tener toda esta cadena de acciones sistemáticamente diseñadas para tratar de minimizar el impacto del riesgo. Vamos a ver esto mismo desde el flujograma de actividades. En la consulta odontológica y específicamente el riesgo relacionado con el virus con el coronavirus COVID-19. Entonces, lo primero sería eliminar o sustituir el riesgo. Se podría eliminar si existiera una vacuna o si hubiera tratamientos farmacológicos que garantizaran el control. Esto no existe todavía. Pues hay unas noticias alentadoras que no creo que vayan a ser de muy corta, de aparición muy corta, muy rápida, pero ojalá llegarán algún día. Mientras tanto, no vamos a considerar estos dos elementos de la jerarquía de controles para el diseño de los protocolos. Nos quedan los otros tres: los controles de ingeniería, los controles de procesos y los elementos de protección personal. En la práctica odontológica y en general, los controles de ingeniería se refieren a la preparación de los ambientes de trabajo, barreras físicas, control de ventilación y señalización de demarcación de áreas. En odontología, el control de la ventilación es un factor crítico. El gran riesgo que tenemos el personal de atención en salud y los pacientes que asisten a las consultas tiene que ver con la presencia de aerosoles que se producen con el uso de piezas de mano de alta velocidad, de baja velocidad, dispositivos de ultrasonido e inclusive la jeringa técnica. Entonces, en este aislamiento de las personas para que no entren en contacto con el riesgo, pues las barreras físicas, los lineamientos hablan claramente de divisiones de pared a pared y de piso a techo entre las unidades odontológicas. Cuando hay varias unidades odontológicas y no es posible tener estas divisiones físicas, pues habrá que aislar algunas unidades y no se pueden utilizar las unidades contiguas porque precisamente la presencia de aerosoles generaría un riesgo adicional para quienes están en ellas. Si es posible hacer un control de ventilación, es posible reducir el tiempo de espera entre el paciente. Si no es posible hacer un control de ventilación, es decir, que sean espacios con ventanas amplias donde circule el aire, que se garantice un recambio por lo menos entre 12 y 14 veces de la totalidad del aire que contiene el espacio físico, la recomendación es esperar hasta 3 horas para que esos aerosoles se vayan diluyendo, se vayan dispersando en el espacio disponible. Y la señalización y demarcación de áreas pues tiene que ver con todos los elementos gráficos que se puedan ubicar en las sedes para recordar permanentemente la higiene de manos, la protección respiratoria mediante tapabocas, mascarillas o respiradores,
y claramente que se advierta la presencia de aerosoles en la institución, en el consultorio, en el espacio donde hacemos la consulta. Además de la distancia física, no solo en la sala de espera, sino en todos los espacios donde podamos estar. Es decir, estos tres conceptos, higiene de manos, protección respiratoria y distanciamiento físico, son la clave para reducir la posibilidad de infectarnos con el virus. Y en el caso de la consulta odontológica, la generación de aerosoles es un factor adicional que hay que tener en cuenta para en este tema de los controles de higiene. En los controles de procesos, pues necesariamente hay que mirar y hay que revisar lo que hacemos, las maneras como la secuencia lógica y de actividades en la que nos desempeñamos diariamente. Especial atención a los manuales de asepsia y bioseguridad. Ahí es donde tenemos que hacer unas revisiones muy detalladas y al hacer las revisiones hacer capacitaciones al equipo odontológico y a los pacientes sobre los controles que vamos a aplicar y sobre los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, hay que categorizar las condiciones del paciente con respecto al riesgo de ser infectados por COVID-19. Por eso, en todas partes, en los entornos laborales y en la práctica odontológica, hay que hacer unos interrogatorios previos sobre las condiciones de salud, si hemos estado con personas que hayan sido infectadas o con grupos de riesgo por su rango de edad, en fin. Hay que hacer unos interrogatorios básicos antes de iniciar la consulta, durante la consulta y después de la consulta. El diseño de los consentimientos informados tiene que extenderse mucho más allá de los consentimientos típicos que manejamos para riesgos específicos de cada una de las actividades clínicas. Hay que hacer consentimientos específicos para la pandemia y ser mucho más rigurosos de lo que hemos sido los odontólogos. Hemos sido muy juiciosos en la adopción de todos estos esquemas de limpieza de superficies, control de infecciones cruzadas, procedimientos que garanticen la esterilización, pero en este momento hay que ser mucho más rigurosos porque la amenaza es de un nivel con un impacto mucho más considerable que lo que hemos manejado hasta el momento. Entonces, toda esa categorización de las condiciones del paciente, igual que los dos elementos que hemos revisado rápidamente, pues implican actividades antes, durante y después de la consulta dirigidos a grupos específicos de pacientes, acompañantes, odontólogos, auxiliares, personal de apoyo administrativo, personal de logística, proveedores y otros grupos vinculados. Los elementos de protección personal es el elemento menos efectivo en la jerarquía de controles, pero el que en último término provee las últimas barreras para evitar el contagio. Hay algunos que están recomendados para la práctica odontológica y otros que no están recomendados. Vamos a mirar primero los que no están recomendados. Los trajes, los overoles A35, esos vestidos completos que incluyen una escafandra que cubre la totalidad de la cabeza, excepto la parte de la cara, no se recomienda en odontología. Es muy común que algunos sitios los utilicen como publicidad para decir que estamos cumpliendo con mayor rigor las medidas de asepsia, pero realmente son aditamentos, son dispositivos que su postura y su retiro requieren el apoyo de alguien para evitar infecciones cruzadas y definitivamente se recomiendan para otras actividades de salud, no para la práctica odontológica. La bata de cierre delantero que tradicionalmente se usaba los odontólogos con cierres o con broches y algunas de ellas con bolsillos tampoco se deben utilizar. Los visores parciales, hay combinaciones de mascarillas con un visorcito de plástico o otros que utilizan de la nariz hacia abajo, eso no se debe utilizar en la práctica odontológica. Las mascarillas elastoméricas, que son esos aditamentos que tienen unos filtros grandes laterales o en el centro y que tienen unas correas de fijación, tampoco están recomendadas a no ser de que sea la única opción. Si hay otras opciones, las vamos a ver en un momentico, pero estas mascarillas, por la dificultad de instalarlas, de retirarlas, por los protocolos cuidadosos de asepsia que se tienen que tener con ellos y de esterilización, es preferible no utilizarlas.
y ningún tipo de mascarilla que tenga válvulas de exhalación. Las válvulas de exhalación permiten que el usuario de la mascarilla respire, filtran al entrar, pero no filtran al salir, para facilitar el proceso de intercambio de aire. Si un odontólogo utiliza una mascarilla con válvula de exhalación y está a menos de 40 centímetros de la cabeza del paciente, pues permanentemente le está disparando lo que estamos tratando de controlar en el riesgo. Ahora, hay unos elementos que sí son recomendables y que, de acuerdo a los análisis que se han realizado por la Asociación Colombiana de Infectología y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, descritos ampliamente en el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de Protección SARS-CoV-19 en establecimientos de salud. Entonces se ha llegado a la conclusión que los odontólogos tenemos que usar gorros. Ojalá gorros desechables de estos tipo oruga, uno por paciente. Tenemos que usar mascarillas de alta eficiencia, N95, N98, N100 o similares, que cumplan y que tengan un nivel de filtración de tamaño de partícula que nos dé tranquilidad de que el virus no va a pasar por ese respirador. Las mascarillas quirúrgicas o los tapabocas de tela son para usar en la calle o por las personas de apoyo administrativo o de logística que no estén directamente ligadas a la atención clínica. Además de las gorros, las mascarillas, debemos usar una bata antifluidos, una por paciente. Puede ser desechable o lavable, no importa, ya el tema de costos definirá cuál se puede usar, pero tiene que ser una por paciente. Y si es lavable, que sea de tela antifluido. Estos elementos de protección personal, la mascarilla de alta eficiencia, el gorro, la bata antifluidos, van acompañados de una careta completa, no los visores parciales o monogafas que también recogen un montón de humedad alrededor de sus bordes, sino una careta completa que cubra desde la frente hasta el pecho y todo las zonas laterales y frontales de la cabeza. Y dentro del consultorio, entonces, voy a repetir, mascarilla, gorro, bata antifluidos, careta y unos zapatos de uso exclusivo en la institución, o en su defecto, que son unas polainas, para usar dentro del consultorio. Afuera del consultorio, pero dentro de la institución, hay que tener una ropa de uso exclusivo para la clínica, un traje de mayo, una pijama. Esas pijamas que, sobre todo en los últimos tiempos, se han vuelto vestidos de calle, porque uno ve la gente en los supermercados, en el cine, en la calle, en los transportes, con esas pijamas, pues ya no se van a poder usar sino exclusivamente en las instituciones, en los consultorios, mientras uno llega de la calle, se cambia su ropa de calle, se pone una pijama para estar dentro de la institución, y cuando se pasa a la actividad clínica, se ponen todos los demás elementos de protección personal. Cuando se suspende la actividad clínica o se hacen uso de los espacios comunes en la clínica, se está utilizando el traje de mayo, y en el momento de salir para la casa se vuelve a utilizar la ropa de calle. La descripción amplia de estos elementos de protección personal está en este artículo, que lo vamos a referenciar dentro de los documentos de consulta que debemos tener a la mano. Esta aplicación de la jerarquía de control es lo que no podemos hacer y lo que sí tenemos a la mano para hacer. Pues obviamente será para utilizarlos en esas consultas priorizadas, en las consultas de urgencias, en las consultas domiciliarias, que quienes las tengan habilitadas y atendiendo otras resoluciones que no revisamos, se pueden hacer. Hay que tenerlas a la mano, inclusive las consultas que se realicen de manera no presencial en la teleodontología, pues requieren que tener categorizadas unas actividades para antes, durante y después de la consulta, de manera que sea posible aplicar sistemáticamente esta jerarquía de controles en los procesos de atención odontológica. Cumpliendo estos pasos que define la jerarquía de controles en medio del marco normativo que tenemos en la pandemia, y en función de toda esa situación que define
la emergencia sanitaria, las normas de confinamiento, los sistemas obligatorios de garantía de la calidad y el sistema general del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es posible contar con un protocolo, que en último término es tomar un documento de los lineamientos, copiar una lista de chequeo a través de los conceptos, de todos los conceptos que allí están, que son actividades antes, durante y después de la consulta dirigidos a grupos específicos de los actores de la práctica y documentarlos suficientemente y difundirlos entre todas las personas involucradas en el proceso de atención. Pero más allá del proceso de atención, más allá del protocolo para la atención clínica, pues, estamos en una situación que nos cuestiona las opciones que tenemos para el futuro. ¿Será que el sistema de salud va a ser efectivo? La parálisis del intercambio de bienes y servicios en las personas, la parálisis económica va a tener unas implicaciones grandes. Estamos llenos de incertidumbre y el panorama puede ser desolador, pero no podemos sentarnos a pensar que estamos en una situación apocalíptica, que esto es un castigo divino, es una situación epidemiológica que se presentó, que tendrá unas implicaciones y que la tenemos que superar. Y por eso también es bueno pensar en qué oportunidades tenemos para superar esta pandemia de la mejor manera posible y proyectando nuestro qué hacer diario, la práctica odontológica al futuro de una manera consistente. Hay unos elementos que tienen que ver con la transformación digital. La teleodontología será un paradigma nuevo que nos permitirá ser más efectivos con el cumplimiento de esa respuesta a las necesidades de la comunidad. Ya la robótica está irrumpiendo en la odontología, ya hay muchas actividades que se pueden hacer a distancia utilizando tecnologías CAD-CAM. Las organizaciones con modelos exponenciales en estos sistemas económicos determinados por la cuarta revolución industrial, pues serán objeto de análisis y de búsqueda de opciones por quienes estamos en la práctica odontológica, y cada vez más la práctica asociativa versus la consulta individual será una oportunidad muy interesante. Todos los modelos colaborativos en una sociedad que, sin perder las individualidades, tendrá que buscar la cooperación, es una opción muy importante para el futuro. También hay que seguir insistiendo en los modelos de atención. La práctica odontológica individual, artesanal, centrada en lo técnico, despersonalizada de alguna manera, pues le abre espacios a la atención primaria en salud en un momento en que no es posible hacer la consulta presencial. Y cada vez más nos tenemos que tratar de desconectar de esa concepción economicista de la salud y ojalá dejar de ser mercaderes de la enfermedad y convertirnos realmente en profesionales de la salud, sobre todo por la utilización de nuevos modelos de atención, de modelos alternativos que posiblemente están descritos desde hace mucho tiempo, pero que no hemos logrado aplicar de una manera sistemática. Y para ello es muy importante la organización gremial. Se acaba de constituir el primer sindicato de gremio en odontología, tiene sede en la ciudad de Bogotá, pero con este tema de la transformación digital pues ya recoge odontólogos de todo el país y es posible encontrar mucha información sobre el sindicato en las redes sociales. Y necesariamente tiene que haber una reflexión sobre en esa consulta tradicional que hacemos. Hasta qué punto podemos concentrarnos un poquito más en esa intersubjetividad que se establece entre el paciente y el profesional. Esa relación, ese reconocimiento del otro, pues vamos a tener tiempo de hacerlo de una manera más tranquila, porque debido a los aerosoles habrá que tener espaciamientos en las consultas, y si hay espaciamientos en las consultas vamos a tener más tiempo para dialogar con el paciente, para conocerlo, para identificarlo como persona y que él nos identifique a nosotros. Y esa intersubjetividad fortalecida mejorará la relación paciente-profesional y hará que seamos más efectivos en la práctica clínica. De alguna manera la salud bucal
será efectiva en la medida en que seamos más efectivos en las medidas de promoción de la salud y prevención específica de la enfermedad. Yo creo que en la Facultad de Odontología repetimos con mucha frecuencia que el 95% de los problemas de salud bucal se resuelven con cepillo y seda dental. La higiene oral se tiene que volver otra vez, o para quien no ha sido, tiene que ser el centro de la práctica. El control de la biopelícula, que es un fenómeno físico normal de adherencia de proteínas a superficies lisas en un ambiente húmedo, y que en esa matriz de proteínas se empiezan a agregar bacterias, colonias de bacterias, que cuando pasan de cierto límite generan daños. Pues si logramos controlar la biopelícula con unas adecuadas técnicas de cepillado y uso de la seda dental, que son individuales, no hay técnicas genéricas de uso común. Cada técnica de cepillado y uso dental y uso de seda dental es un proceso individual de aprendizaje, especialmente en los ambientes comunitarios, familiares y escolares. Ahí es donde la odontología puede ser mucho más efectiva que lo que logra hacer en los consultorios odontológicos. Por supuesto, la nutrición, que no es un tema propio de la práctica artesanal de la odontología. La nutrición es responsabilidad de todos, inclusive quienes participan de este diplomado tienen muchas responsabilidades en este tema. El consumo de carbohidratos, la modulación de la respuesta inmune en pacientes sanos es fundamental para defenderse del riesgo de caries y de enfermedad dental. Y los suplementos nutricionales y de otras medidas específicas como la aplicación de flúor, hay que ponerle mucho cuidado en el diseño de protocolos para la atención durante este periodo de pandemia. Y por supuesto el acceso a los servicios. El derecho a la salud tiene que ser una reflexión permanente de quienes participamos de la práctica odontológica, aún con las dificultades que tiene el modelo de aseguramiento para precisamente hacer unos buenos esquemas de promoción y prevención, y para tener unas coberturas suficientes y completas en el tema de salud bucal. El control profesional seguirá siendo muy importante, no solamente, pues, aunque el 95% de los problemas se previenen y se controlan efectivamente con unas buenas técnicas de higiene oral y otros estilos de vida saludable, pues el control profesional seguirá siendo importante. Y si vamos a tener más tiempo de hacer unas consultas espaciadas con los pacientes, pues aprovechemos ese tiempo. Es una oportunidad de oro que nos brinda la pandemia. Quiero hacer una mención más detallada del uso de los espacios no clínicos para la atención. Si tenemos restricciones considerables para hacer consulta odontológica, pues no tenemos, o mejor dicho, tenemos la posibilidad de utilizar los espacios no clínicos para el mejoramiento de la salud bucal de nuestros pacientes, de nuestras comunidades, de nuestros sujetos objeto de la práctica odontológica. El rol de los maestros no tiene duda. Desde hace más de 50 años en la península escandinava se logró controlar la alta incidencia de caries, porque los maestros se apropiaron del proceso educativo, de la generación de hábitos adecuados de higiene oral en los niños que tenían a cargo. Y esos niños ya hoy seguramente serán abuelos, ya van 3 generaciones en la que se logró controlar efectivamente el riesgo de caries dental, porque en las escuelas, en las instituciones educativas de preescolar, los maestros se preocuparon por generar hábitos de vida saludable en los niños que tenían a cargo. Eso es un ejemplo clarísimo de la práctica odontológica bien aplicada, bien lograda y realizada de una manera efectiva. Por supuesto, los entornos culturales y sociales donde se facilite la autoestima y el autocuidado serán muy importantes y de uso necesario, de fortalecimiento necesario en estos momentos de pandemia. Y esto ocurre fundamentalmente en los espacios comunitarios, familiar y escolar. Así los espacios escolares se hayan vuelto virtuales. La transformación digital nos está cambiando los espacios físicos por espacios virtuales, pero siguen siendo espacios importantes para el desarrollo de las personas y para la posibilidad de brindar una respuesta efectiva a las necesidades de salud bucal de la comunidad, como lo veíamos desde el principio
definición de práctica ontológica. Estos son los documentos que me parece que hay que tener a la mano como referencias para el diseño de los protocolos. Los mencionamos en la presentación, la resolución 536, la resolución 539, y hay un documento de la organización del Colegio de Dentistas de España que ha sido referente para el diseño de protocolos. De fácil acceso y está metodológicamente muy bien diseñado. En la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia tenemos un buen protocolo que lo hemos elaborado con mucho cuidado, pero no lo comparto todavía porque está en su revisión final. Una vez se haga público, yo creo que estará a disposición de quien lo quiera tener como referencia para el diseño de sus propios protocolos. Y este documento es un documento fundamental para tener claro en esa jerarquía de controles cómo aplicar cada uno de los elementos de la jerarquía de controles. Es la publicación de la Asociación Colombiana de Infectología, el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2. Con estos documentos se puede tener todos los elementos necesarios para un buen diseño de protocolos y repitiendo pues que el protocolo no es más, no es menos, que las actividades sistemáticamente diseñadas y ejecutadas y controladas antes, durante y después de la consulta, dirigidas a públicos específicos para el control del riesgo mediante los controles de ingeniería, el aislamiento de las personas, la revisión de procesos y el uso de elementos de protección personal. Si aplicamos estas medidas correctamente y las documentamos en un protocolo, pues lo más probable es que logremos controlar efectivamente la pandemia, pero sobre todo utilizar este momento, esta coyuntura, para buscar alternativas mediante la transformación digital, para buscar modelos de atención que realmente logren ser más de salud y menos del mercado de la enfermedad. Y para mejorar ese relacionamiento que tenemos con los pacientes en los espacios clínicos, pero fundamentalmente en los espacios no clínicos. Con esto damos por terminado un breve recorrido con algunos elementos que nos permiten hacer una conceptualización sobre el diseño de protocolos de la atención clínica y reitero los agradecimientos a quienes participan del curso como asistentes y como organizadores y de verdad que ojalá este tipo de experiencias se repitan, se multipliquen y sean parte del trabajo cotidiano en función de construir una mejor salud para toda la población. Mis datos están en la presentación, mi correo electrónico, si alguien quiere tener algún tipo de comunicación, con mucho gusto la podemos tener y espero que nos volvamos a ver y muchas gracias por su atención. Hasta luego.